El régimen de la actividad privada en el Perú está normado por el Decreto Legislativo 728. Los trabajadores de este régimen laboral cuentan con diferentes derechos sociolaborales, los cuales vamos a compartir en este video. De los diferentes regímenes laborales que tenemos en el Perú están el Decreto Legislativo de la 276, el Decreto Legislativo de la 728, que es el régimen de la actividad privada, del cual nos vamos a dedicar hoy día, la contratación administrativa de servicios, que son los trabajadores CAS, que está regido por el Decreto Legislativo 1057, los regímenes laborales de las carreras especiales, como los docentes universitarios, los profesionales de la salud, la ley de reforma magisterial, la ley de los magistrados, la de la carrera judicial, de los fiscales, de los diplomáticos, de los militares y policías, la ley del profesorado y magisterial. Dentro de los derechos sociolaborales del Decreto Legislativo 728, que es el régimen de la actividad privada, tenemos la asignación familiar, la compensación por tiempo de servicio, el descanso remunerado, las gratificaciones legales, las jornadas de trabajo, la planilla electrónica, utilidades, vacaciones. La asignación familiar. Marco legal. La ley 25.129 es la norma que regula la asignación familiar. En ella se establece que todo trabajador que tenga a su cargo uno o más hijos menores de 18 años y hasta los 24, si es que éste cumple con cursar estudios superiores o técnicos. En este caso, el trabajador deberá comunicar al empleador adjuntando el documento que acredite la minoría de edad o el respectivo certificado de estudios. ¿Qué sucede si tanto madre y padre son trabajadores de la misma empresa? En este caso, ambos trabajadores tienen el derecho de recibir la asignación familiar. ¿Qué sucede si un trabajador labora en varias empresas? El trabajador que labore en varias empresas y acredite tener el derecho de percibir la asignación familiar, el empleador de cada empresa deberá cumplir con el pago de la asignación familiar indistintamente. ¿La asignación familiar es un concepto remunerativo? Sí, es un concepto remunerativo y por ende forma parte del cálculo de los beneficios laborales. Los derechos del empleador. Deberíamos de preguntarnos en qué momento se paga la asignación familiar. La asignación familiar debe ser pagada por el empleador bajo la misma modalidad con que viene efectuando el pago de la remuneración. ¿Cómo se realiza el cálculo y el pago de la asignación familiar? Para el cálculo de la asignación familiar se debe tener en cuenta el 10% de la remuneración mínima vital a la fecha. En este caso, en este momento es de 850 nuevos soles. ¿Qué sucede en aquellas empresas que otorgan a sus trabajadores una asignación por cónyuge? En este caso, debe subsistir el derecho a percibir esta asignación por cónyuge, independientemente del monto que fuera, pues se trata de un beneficio diferente a la asignación familiar legal. La asignación familiar puede pagarse en forma proporcional en razón a los días laborados. No, la asignación familiar se debe pagar íntegra, así el trabajador no haya laborado el mes completo.